Desde el Instituto CICE nos adentramos en el Club de los Nocturnos, donde las ideas no duermen y las conversaciones cobran vida. Entrevista exclusiva. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos ahora con Chris Salas, quien es productor del canal Huaral Viral Network. ¿Cómo surgió la idea de crear el podcast? Empezó en pandemia también, igual que muchas personas. Yo dejé de trabajar en un canal, me quedé en mi casa, entonces, digamos, siempre tratando de comunicarme, de hacer espacios para interactuar. Yo inicié primero haciendo transmisiones con mi celular. Los sábados por la noche ponía mi celular y me enganchaba con gente para conversar y nos quedábamos horas y las conversando. Y digamos que así empezó un poco por la necesidad de comunicar cosas, sobre todo en el tiempo de la pandemia, donde había que informar, pero mi estilo siempre ha sido un poco el de informar y entretener, no una información cuadrada o digamos como prensa, sino más en onda de conversación, ¿no? Entonces sí. así es como empezó. Y después ya obviamente poco a poco lo fui estructurando más, ¿no? Hasta ya hoy día haber creado el canal. ¿Cuál es el público al que apuntas más tu podcast, tu programa? Ya. Obviamente eso fue un trabajo un poco de sectorizar ya, ¿no? Porque en realidad pues ahorita la mayoría de los canales de stream o de podcast, si bien es cierto, están más a un ámbito nacional. Yo quise, en este caso, centralizarme un poco, ¿no? Enfocarme más en Huaral nada más. Que mi contenido sea netamente Huaral, que las cosas que pasan en Huaral. Claro, porque digamos que, claro, no podría hablar de temas nacionales, pero hay tantos canales hablando de temas nacionales y no había un canal hablando de tema local. Entonces por eso yo decidí volcar mi contenido y aparte para tener ese público, ¿no? En algún momento seguramente migraré también al tema nacional, pero ahorita, al menos estos años, quiero consolidar bien mi canal como un canal local, después regional y así ir avanzando. Ir creciendo. Exacto, ¿no? Exacto, porque la audiencia también, ¿no? Entonces, vamos que cuando alguna vez he intentado hablar de cosas nacionales, la audiencia era un poco menor, ¿no? O sea, yo me di cuenta también que la gente que veía mi canal quería saber cosas de Huaral o de Chancay o de la región, ¿no? Le gustaba más que cuando yo hablaba de cosas nacionales. Entonces por eso también me fui dando cuenta que era, y lo diría así, lo diría un tema más local. ¿Cómo tienes esa conexión tan natural entre el público y, por ejemplo, con mi persona? Que ya mayormente, por los que no sabían, yo y Chris antes ya hemos trabajado en un proyecto de una entrevista. Y bueno, pues también nos ha ido bien, gracias a eso Chris también nos salvó y... porque fue una cosa... Soy su salvavidas. Justo le entrevistamos un día antes para cuando la maestra pidió hacer el trabajo. Y sí, ya pues nos salvó. Bueno, obviamente yo también he sido joven como ustedes y a veces uno intenta programarse siempre, a veces pasan cosas de última hora y al menos yo... sé que a veces es difícil conseguir entrevistas porque hasta hoy en día a veces me cuesta conseguir entrevistas, no es fácil, a veces los tiempos de la gente, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, me acuerdo mucho cuando ustedes hace 2 años más o menos, puede ser. Un año, más o menos, ¿no? Cuando recién estamos empezando la carrera. Y claro, me escribieron y yo siempre he estado dispuesto sobre todo a apoyar a los chicos en algo que a mí me apasiona también, ¿no? Porque considero de que no muchas personas, digamos, se animaban a estudiar esta carrera. Y 2, porque no hay muchos los espacios y además porque, claro, acá en Huaral también, sobre todo, por ahí es difícil a veces conseguir gente que tenga la experiencia, ¿no? Hay que irnos hasta Lima o a otros lugares, buscar. Entonces, digamos que yo sí, cuando a un chico de Huaral me pregunta, me quiere entrevistar y yo estoy por acá también, claro, ¿por qué no darle la facilidad? Y básicamente pasó eso, y sí, la pasé muy chévere. Ahora, ¿cómo hago conexión yo con la gente? Yo creo que en el tema del podcast y el stream, a diferencia de la televisión, porque en la televisión, yo también trabajo en televisión, entonces entiendo claramente cuáles son las diferencias entre uno y el otro. En la televisión, digamos que tú podrías armar un personaje, por así decirlo, ¿no? Porque la animación es distinta, ¿no? Se ve de otra forma. Mientras que en el stream o en el podcast, mientras tú más natural seas, enganchas más con la gente, ¿no? Por eso es que tal vez vemos que en los podcasts o en los streams a veces se suelta por ahí alguna lisura o alguna forma de hablar que tú no verías en tele, porque en tele, digamos, tienes que ser más diplomático, hay normas que te rigen, en el stream no. Entonces,
creo que eso es un poco, que yo en el podcast soy como soy cualquier otro día, ¿no? O sea, con mis estados de ánimos hay días que estoy de mucho mejor humor que otros días, y entonces Sí. se nota y debe ser esa la conexión. ¿Qué visión tienes al futuro con este podcast? ¿Piensas seguir creciendo, abrir otros canales? Yo ahorita me encuentro trabajando en televisión, y la televisión, digamos, es un medio de comunicación a veces un poco inestable. En realidad, ahora, en estos tiempos más todavía. La televisión a veces es bonita, pero es cruel también. Sí, sí. Porque puedes estar un día y al otro día ya no estás así de simple. Y no, así has tenido 20 años en televisión, van y dices, chao, gracias, muchas gracias por tus servicios y ya. No va a pasar. No hay más que eso. Sin embargo, el hecho de haberme arriesgado a hacer un proyecto mío propio, donde yo mismo pueda ser mi propio jefe y poder, digamos, no despedirme yo mismo, me hace ver que obviamente quiero crear un canal que con el tiempo pues pueda liderar, como te dije, ¿no? El formato local, el formato regional, y después poder entrar a competir, porque si bien es cierto el contenido es importante, también para uno poder competir con Lima o con los streams más conocidos, Los tienen más grandes. claro, de todas maneras tienes que tener ciertas cosas, ¿no? Desde las cámaras, que tienen que ser en otra calidad, porque hoy en día la gente ya no es solamente... muchas veces dicen, no, el contenido es lo más importante. Hoy en día creo yo que no solo el contenido es importante, la gente también ve un stream, un podcast por la imagen, por el set, por la calidad del audio, todas esas cosas juntas ya hacen, digamos, un contenido que... Y las marcas, ¿no? Que al final son las marcas son al final las que te mantienen, ¿no? Por ahí ha pasado que a veces un podcast, por ejemplo, como Los Coneros, ¿no? Que empezaron ahí en su techo y bueno, les funcionó y todo, pero digamos que llegan a un techo. Sin embargo, por ejemplo, tú ves stream o canales de podcast como La Rorro, o como Todo Good, por ejemplo, ¿no? Y tú ves la inversión que tienen ellos en todo su set, pero eso obviamente eso no solamente para el contenido en sí, sino un mensaje para las marcas también. Entonces, mientras tú más inviertas de repente y tengas mucho cuidado con la calidad de video, audio, imagen, todo en general, las marcas también notan eso. Entonces, marcas más grandes entran a auspiciarte y por ende, obviamente, tu canal crece más. Entonces, obviamente, yo calculo que con el tiempo, como te digo, primero poder liderar el formato local, después en regional, y obviamente yo tengo casi seguro en mi cabeza y en mi mente que de aquí a unos años pues probablemente me cambie de local también, como he venido cambiando de locales por espacio, antes estaba en un lugar más pequeño y así. Entonces creo que mientras que le siga poniendo el mismo punch y la pasión, va a pasar todo lo que yo tengo en mi cabeza, ¿no? Entonces ya imagino que después cambiaré a otro local más grande, tendré otro set de mucha mayor calidad, o sea, iré mejorando todo para justamente estar preparado para competir, ¿no? Con Lima. Cosa que no digo que no se pueda hacer ahorita, sino que ahorita quería yo básicamente enfocarme en el tema local por un tema que veo la necesidad, que no hay un programa o un canal, digamos, aquí así, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, yo creo que con el tiempo probablemente ya deje la tele y me dedique al stream, ¿no? Ya sea más bien la tele como que de vez en cuando, ¿no? ¿Fue fácil crear tu podcast o tu programa? Todo lo que uno hace obviamente conlleva un trabajo fuerte, ¿no? No ha sido fácil, porque han habido momentos en los que no me veía nadie, por ejemplo, ¿no? Y a veces daba ganas por un tiempo me castigaron la página, por ejemplo, ¿no? Como un año. Y yo siempre he trabajado, o sea, yo siempre he sido, digamos, por así decirlo, el que ha liderado todo, ¿no? Porque creo que es un consejo a todos, para todos en general, y es que uno tiene que, en este medio al menos, y si te quieres dedicar al tema del streaming y todas esas cosas, creo que una sugerencia sería aprender a hacer todo, desde los controles, ediciones, switcher, Por lo menos lo básico. todo. ¿Por qué? Porque a veces es difícil conseguir gente que quiera creer en tu proyecto y trabajar contigo, y entonces a veces pasa que se va uno, no se va el otro, y entonces tienes que saber tú hacer todo para poder resolverlo. Cosa que me ha pasado porque, como te digo, a veces he trabajado con gente
pero hemos tenido esos problemas a veces con las que el Facebook nos ha censurado, que había poca gente, que esto que lo otro. Entonces, claro, la gente a veces se desanima, pues, ¿no? Porque esto es algo de largo aliento. Entonces, me he sabido quedar solo también, yo solito, sentado en la mesa, haciendo mis controles casi remotos. Y esa ha sido la parte más difícil, ¿no? El no tirar la toalla, ¿no? Porque no ha sido fácil poder conseguir audiencia. Hoy día, por ejemplo, ya estamos estables, ¿no? Ya hay marcas, ese era el otro difícil, que obviamente al principio, pues, obviamente era una inversión mía. Ya hoy día, digamos que el canal se mantiene solo, ya genera algunos ingresos, no demasiado, pero lo suficiente como para saber que se va a mantener, ¿no? Y que la única forma por la que se cierra sería que yo ya no tenga ganas de hacerlo. Pero después, digamos que está estable, pero sí es difícil, pero no es algo imposible, como tienes. Sobre todo, creo que la otra vez conversábamos de eso, que en esta carrera hay que tener mucha pasión para hacer las cosas, mucha pasión. Sí, porque primero no es que vayas a ver dinero rápido, ¿no? A veces tienes que trabajar un poco más, a veces cuesta un poco, como digo, cuesta conseguir a veces trabajo, o cuesta conseguir los espacios, pero en realidad este trabajo es más de pasión, para gente apasionada. Después vienen los frutos, de eso estoy seguro. Sí. ¿Qué consejos le darás a las personas que quieren comenzar su podcast, su propio programa para seguirse? Que empiecen con lo que tengan, con un celular, con lo que tengan a la mano. O sea, la idea es empezar, ¿no? Si vas a estar esperando tener cosas para empezar, nada, vas a perder tiempo, te vas a ir desanimando. Empieza, ya en el camino vas a ir, y más, si no sabes mucho, hay tutoriales un montón, también en internet, pregunta, pero empieza, ¿no? Empieza porque es la única forma como vayas avanzando, ¿no? No hay otra. Y acá, como te digo, sobre todo en el stream, tienes la ventaja de que en sí no hay una regla como para otras cosas, ¿no? O sea, por ahí dices la luz, bueno, la luz soluciona, no sé, pues ponte por mientras con un foquito en tu casa, la cámara, usa el celular. Anda buscando el contenido de repente, y siempre va a haber un público que está buscando cierto contenido, ¿no? Hay una frase que dice para cada roto hay un descosido. Claro. Entonces siempre va a haber un público para lo que tú quieras hablar, pero empieza donde sea, en tu pared, no importa. O sea, la vaina es empezar. Ese creo que sería el consejo a la gente que quiere y después meterle pasión, punche bastante, ¿no? Nada sale de inmediato, salvo algunos tocados por la varita mágica, plum, les tinca. A los demás hay que trabajar duro nada más. Sí. Y bueno, pues eso ha sido por todo. Muchas gracias, Chris, nuevamente por tu tiempo. Y bueno, nos vemos en un próximo programa.